En mi pueblo, yo siempre fui de los que no se metían en problemas. Ya me habían advertido desde chico, oye, no te metas con don Pascual. Él es el que manda y el que manda no pide permiso. Decían que él era el dueño de todas esas montañas verdes llenas de café y lo que él decía se hacía, no había de otra. Los muchachos y hasta los niños se levantaban antes de que el gallo cantara para recoger los granos rojos y maduros, y él apenas les daba unas monedas al final del día. Pero eso sí, si te hacías el flojo o no cumplías, te caían a latigazos, así de simple. Don Pascual era un hombre recio, siempre con el rostro arrugado, como si nunca hubiera sonreído. Llevaba un látigo de cuero colgado cerca de sus hombros, como si fuera parte de su propia piel. Ese látigo había marcado a más de uno en el pueblo. Nadie se atrevía a alzarle la mirada, y menos a decirle algo. La gente le temía más de lo que lo respetaba. Entre todas esas almas que él explotaba estaba Rosa, una joven madre que había quedado sola después de que el marido se lo llevara la fiebre. Apenas con un hijo en brazos y con la necesidad apretándole el estómago, no tuvo otra opción que trabajar para don Pascual. Todos sabíamos que ella no tenía fuerzas ni para alzar un saco de café, pero la pobre hacía lo que podía. Su hijo, un pequeño, de ojos grandes y tristes, la acompañaba a los cafetales. Muchos decían que Rosa no iba a sobrevivir mucho tiempo con ese ritmo de trabajo. Era lento, pero Rosa duró bastante, se aferraba a la vida por el pequeño. Una mañana, mientras estábamos todos en el campo, Rosa llegó tarde. Don Pascual, al verla, se enfureció. Se acercó con paso lento, arrastrando el machete en la tierra, con ese aire de superioridad que siempre lo rodeaba. Le gritó algo que la verdad no alcanzamos a oír desde donde estábamos, pero se veía claro que estaba molesto. Rosa, con la cara cansada, le pidió un día de descanso. Decía que su hijo estaba enfermo, que apenas podía moverse. Pero don Pascual no conocía la compasión. Su respuesta fue rápida y cruel. Tomó el látigo que siempre cargaba y sin pensarlo la golpeó. No fue una vez, sino varias veces. Rosa cayó al suelo, con las manos cubriéndose la cabeza, mientras los demás mirábamos con horror. Nadie se atrevió a intervenir, porque todos sabíamos lo que pasaba si te metías en los asuntos de don Pascual. Al final, Rosa quedó tirada en el polvo inmóvil. Don Pascual simplemente se dio la vuelta como si nada hubiera pasado y siguió con su día. Nosotros nos acercamos después, cuando el patrón ya no estaba, pero Rosa apenas respiraba. La llevamos a una choza cercana, pero no pasó mucho tiempo antes de que muriera. Su hijo, llorando a su lado, no entendía absolutamente nada. Desde ese día, algo cambió en la hacienda del pueblo. En las noches, los cafetales se volvían intensos. Se oían pequeñas voces suaves entre las ramas, como si alguien caminara entre ellas. Los trabajadores empezaron a murmurar que el alma de Rosa no había encontrado descanso. Decían que la habían visto vagando entre los árboles buscando a su hijo. Algunos aseguraban haberla visto cerca de la casa de don Pascual,
con su vestido manchado de sangre y el rostro pálido como la muerte misma. El patrón, por su parte, empezó a comportarse de forma extraña. Se le veía más nervioso, más callado. Decían que en las noches los perros aullaban fuera de su casa y que él no podía dormir. Incluso alguna vez mencionó que se sentía que alguien lo estaba observando, que el aire de su cuarto se volvía pesado, como si estuviera allí una presencia oscura. Una noche los gritos de don Pascual despertaron a toda la hacienda, gritos que decían: «Déjenme en paz, váyanse, malditos». Lo oímos gritar y todos nos miramos con temor. Nadie se atrevía a acercarse a su casa. A la mañana siguiente no apareció para dar las órdenes. Eso nunca había pasado. Uno de los capataces decidió entrar a buscarlo. Lo que encontró allá adentro fue algo que ninguno de nosotros olvidaríamos en nuestras vidas. Don Pascual yacía en su cama, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto al mismo infierno. Su boca estaba también abierta, pero de ella salían moscas, realmente muchas moscas. Su piel estaba pálida, casi azulada, y el hedor que llenaba la habitación era insoportable. El capataz salió corriendo, gritando que don Pascual estaba muerto. Algunos dijeron que fue un infarto, otros que se asfixió con su propio miedo. Pero los más viejos, aquellos que conocían las historias del pueblo, sabían que no había sido una muerte normal. El alma de Rosa había cobrado venganza, había venido a ajustar cuentas por el sufrimiento que él le causó. Desde entonces la hacienda quedó en ruinas. Honestamente, nadie quería trabajar ahí, ni siquiera querían acercarse. Los cafetales crecieron salvajes y la casa de don Pascual quedó abandonada. Dicen por ahí que si pasas por ahí de noche, todavía se oye el susurro de Rosa. Todavía se sienten sus pasos entre las ramas buscando justicia, buscando paz. Y yo, cada vez que paso por esas tierras, la verdad, me persino. Me da muchísimo miedo. No por don Pascual, sino por todos aquellos que murieron bajo su mando. Porque al final todos pagamos nuestras deudas y él, sin duda, pagó la suya. En mi pueblo hay un camino que todos conocen como la jinetera, aunque los recién llegados creen que se llama así por alguna historia antigua de caballos y haciendas. Los que crecimos aquí sabemos la verdad. Es una historia de caprichos, tragedia y un alma que nunca encontró descanso. Todo empezó con doña Ángela, una mujer tan orgullosa como hermosa. Vivía en una gran casona al final del camino, donde los campos se extendían hasta perderse en el horizonte. Era conocida por su carácter fuerte, pero también por su amor desmedido por los caballos. No había día en que no se le viera cabalgando. Incluso desde el amanecer cabalgaba hasta casi comenzar el anochecer. Mientras los demás cumplían con sus tareas del campo o descansaban en el atardecer, Ángela montaba su caballo con una pasión que pocos entendían. Su esposo, don Fermín, era un hombre paciente, pero ya le había advertido en más de una ocasión: Ángela, mujer, el caballo no es de hierro, también necesita descanso. Pero ella siempre con ese brillo desafiante,
en su mirada lo ignoraba. Se reía, lo besaba en la frente y salía disparada con el viento en la cara. Él aguanta, siempre solía decir Ángela, pero todos sabíamos que las cosas no eran tan sencillas. El caballo, un hermoso corcel negro que todos admiraban, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Se notaba sus patas débiles, como si les costara caminar. Algunos decían, entre rumores, ese pobre animal va a reventar un día de estos. Pero Ángela no hacía caso. Era su capricho y no había nada ni nadie que pudiera detenerla. Con el tiempo, Ángela quedó embarazada. Se esperaría que, con una nueva vida en su vientre, disminuyera su ritmo, pero la verdad no fue así. Siguió cabalgando, a veces hasta con más intensidad, a pesar de su embarazo. Don Fermín, preocupado, habló con ella, pero la verdad ya no sabía cómo pedirle que se cuidara, que pensara en el bebé. Pero ella simplemente lo ignoraba. A su alrededor, el pueblo entero murmuraba: esa mujer está loca. Decían las ancianas en la plaza que algo malo iba a pasar. La verdad, así fue. Era una tarde de tormentas, con el cielo oscuro, cuando Ángela decidió salir a cabalgar. El viento rugía entre los árboles y el cielo estaba cargado de nubes negras. Parecía que iba a llover. Todos los del pueblo corrieron a resguardarse, pero ella, súper necia, salió a cabalgar sin importarle nada. Nadie supo qué fue exactamente lo que ocurrió. Algunos dicen que el caballo, cansado y maltratado, perdió el control, pero otros aseguran que una ráfaga de viento lo asustó. Lo único que sabemos es que Ángela cayó al suelo. El animal la lanzó con tanta violencia que quedó tendida en el suelo, inmóvil, sin poder moverse, sin poder hablar. La encontraron al anochecer, desmayada y con el cuerpo maltratado. Don Fermín la llevó al médico más cercano, pero Ángela nunca despertó. Pasaron semanas, incluso meses, y la esperanza se desvanecía. Estaba en coma, con el bebé que llevaba en su vientre, también luchando por sobrevivir. Pero al final ambos murieron, dejando a don Fermín solo, sumido en una tristeza que lo devoraba lentamente. La hacienda, que alguna vez fue un lugar de vida y movimiento, quedó en total silencio. El caballo, por su parte, desapareció. Algunos decían que lo vieron correr desesperado por los campos del pueblo, mientras que otros juraban haberlo visto morir de tristeza en un rincón de la hacienda. La verdad nunca se supo, pero lo que sí empezó a contarse fue algo mucho más oscuro. Poco tiempo después de la muerte de Ángela, comenzaron las apariciones. En las noches más silenciosas se oía el trote de un caballo por el camino que llevaba a la hacienda. Algunos decían que habían visto a Ángela, que era como especie de una figura de mujer, con el cabello suelto, cabalgando con furia, llorando de una forma que congelaba la sangre. Otras personas comentaban que solo era el caballo, sin Ángela, que era el caballo jineteando, vagando perdido y asustado. Los animales de la zona comenzaron a comportarse de manera extrañas. Los caballos y mulas no querían acercarse al lugar. Si los llevaban por ese camino, se ponían nerviosos, relinchaban y más de uno terminó corriendo asustado. Los rumores
fueron creciendo. Decía que el alma de doña Ángela no encontraba descanso, que su espíritu seguía cabalgando porque en vida nunca supo detenerse. De su castigo murmuraban los más viejos del pueblo. Dios la castigó por su orgullo y su desobediencia. Un día, el sacerdote de la zona, preocupado por los rumores y el miedo de que se había apoderado de la gente, decidió hacer algo por el pueblo. Se organizó una misa especial y el padre se dirigió a la antigua hacienda. Con agua bendita y un crucifijo recorrió los alrededores rezando por el descanso eterno de Ángela y el bebé que nunca nació. El sacerdote bendijo el camino y, como símbolo de su exorcismo, lo bautizó con el nombre que hasta hoy conserva, la jinetera. Pero, aunque el padre hizo lo posible por calmar las almas, no todos quedaron convencidos. Hay quienes aún dicen que en las madrugadas, si uno pasa por ese camino, se puede oír a lo lejos un galope de un caballo, acompañado por un llanto suave, casi imperceptible, pero lleno de tristeza. Pero otras personas dicen, aún más exagerada, juran que si te quedas lo suficiente en el lugar, podrás ver la sombra de doña Ángela cabalgando una vez más, como si nunca hubiera aprendido su lección. Por mi parte, la verdad, yo prefiero no averiguar si ese tipo de historias eran ciertas o no. Mi pueblo tiene muchas leyendas, pero pocas tan trágicas como la de la jinetera. No quiero ser yo quien vea su espectro, ni sentir el frío de su presencia mientras intenta una vez más encontrar la paz que nunca tuvo en vida. Desde mi más tierna infancia, en el pueblo rural de San Sebastián, escuché hablar de la terrorífica leyenda de la cabeza. Se decía que era el espíritu de una mujer que en vida había perdido su cabeza de forma brutal, aplastada por un tractor en los campos cercanos al pueblo. Las noches en San Sebastián eran particularmente inquietas, por decirlo así. Cuando el viento soplaba entre los árboles, susurraban historias de miedo sobre la cabeza. Los campesinos evitaban acercarse a los límites del pueblo, temerosos de encontrarse con la escalofriante presencia de esta entidad maligna. Un día decidí adentrarme en los misterios que rodeaban a la cabeza. Armándome de mucha valentía, me aventuré por los senderos oscuros que llevaban a los campos donde se habían producido los trágicos eventos que dieron origen a la leyenda. No tardé en sentir una presencia indescriptible a mi alrededor. Quizás ya venía con mucho miedo, como si los mismos árboles me observaran con ojos invisibles. De repente, un ruido sordo resonó en la noche, seguido por el eco de unas risas malévolas que parecían surgir de la nada. Entonces vi a lo lejos una figura borrosa que se aproximaba lentamente hacia mí. Enseguida me puse nervioso mientras intentaba tratar de mantener la calma y veía aquella presencia fantasmal. Allí estaba, surgiendo de las sombras, vi a la cabeza. Era una mujer sin cabeza que sostenía en una mano su propio cráneo sangrante, mientras en la otra llevaba un cuchillo enorme y reluciente. Sus ojos eran vacíos
Sus ojos brillaban como una especie de deseos de alguna venganza. Su risa retumbaba en mis oídos como un eco de ultratumba. Yo estaba, la verdad, paralizado por el miedo. Me vi obligado a retroceder mientras la cabeza avanzaba implacable hacia mí. De repente recordé aquellas historias de los campesinos sobre cómo esta entidad, quien en su momento fue decapitada, perseguía a aquellos que osaban desafiar su poderío sobrenatural. En un acto de desesperación corrí hacia el pueblo, con la sensación de que cada sombra escondía un peligro inminente. Finalmente llegué a la seguridad de la plaza central del pueblo, donde la luz de las antorchas disipaban las tinieblas que acechaban en la noche. Con mucho cuidado miré atrás, esperando ver a esa leyenda cerca de mí, pero todo lo que encontré fue el silencio sepulcral de la oscuridad. La leyenda de la cabeza seguía viva en el pueblo de San Sebastián, recordándonos a todos que en lo más profundo de la noche las sombras guardan secretos oscuros y que quizás nunca estemos a salvo del terror que cada uno porta en su interior. En mi pueblito todos crecimos con la advertencia de no acercarnos al río de los duendes. Ese río no es para juegos, nos decían los más viejos, entre nuestros padres, tíos, abuelos y vecinos. Nos decían con una mirada cargada de miedo y mucha experiencia en la vida. Pero ya sabes cómo somos de muchachos. Cuando nos prohíben algo, más queremos saber por qué. El río corría a las afueras del pueblo. Sus aguas eran claras y las piedras que lo rodeaban siempre estaban cubiertas de algo verde. Parecía un lugar tranquilo, hasta hermoso, pudiera decir. Pero a lo largo de los años había ganado una reputación muy mal. No era solo por las historias que se contaban de los duendes, sino por algo mucho peor: los niños que se ahogaban sin razón alguna. Eran demasiados. Cada año, por lo menos uno o dos desaparecían, y al cabo de un par de días, sus cuerpos flotaban en las aguas. Las madres lloraban, los padres maldecían, pero la verdad, nadie lograba entender qué era lo que ocurría. No importaba si los niños sabían nadar o no. El río tenía algo oscuro, algo malvado, que se llevaba a los pequeños sin dejar rastro de lo que había pasado. El primer caso que recuerdo fue el de Toñico, un chamaco de apenas 8 añitos. Eso sí, era inquieto, siempre corriendo por ahí. Un día se acercó al río a jugar, a pesar de que su madre le había dicho muchas veces que no lo hiciera. Al día siguiente lo encontraron flotando entre las rocas, con los ojos abiertos pero sin vida. Nadie supo qué lo mató. A partir de ahí, la gente empezó a murmurar sobre los duendes. Los duendes siempre habían sido parte de las leyendas del pueblo, esos seres pequeños y traviesos que, según decían, vivían entre las piedras del río. Algunos los describían como seres juguetones, pero otras personas decían que eran criaturas malignas siempre dispuestas a causar daño. Pero entonces eran solo historias para asustar a los niños. Sin embargo, después de la muerte de Toñito, empezaron a aparecer otros testimonios. Los que vivían cerca del río aseguraban haber visto sombras pequeñas moviéndose entre las rocas y ramas, justo antes de que cayera la noche. Otras personas decían que al acercarse el agua sentían como si alguien los observara desde las profundidades. El miedo comenzó a crecer,
pero no era suficiente para mantenernos a todos alejados. Yo mismo recuerdo una tarde en la que decidí junto con mis dos amigos acercarme al río para ver si los duendes eran reales. Debo confesar, estábamos nerviosos, pero aún así emocionados. Las historias que nos contaban los adultos nos daban escalofríos, pero queríamos comprobar si había algo más que las leyendas. Nos acercamos muy despacio, caminando por la orilla. El agua, al parecer, corría tranquila, reflejando el cielo nublado. En principio, todo parecía normal, todo tranquilo, pero luego, justo cuando uno de mis amigos, Jorge, se acercó a las rocas, algo cambió. Se oyó un ruido de fondo, pero era algo suave y a su vez inquietante, como si alguien nos llamara desde el agua. ¿Oyeron eso?, preguntó Jorge, mirando hacia el río con los ojos entrecerrados. Yo lo escuché también, pero me hice el valiente. Es el viento, le dije, aunque en el fondo no estaba nada seguro. Pero algo más empezó a moverse entre las rocas y definitivamente no era el viento. Eran figuras pequeñas, casi como niños, pero no lo eran. Eran los duendes. Los vi claramente esa vez. Eran criaturas bajas, con piel oscura y ojos brillantes, como dos carbones encendidos en la noche. Eso sí, se movían muy rápido, saltando de roca en roca, riéndose. Al principio parecían traviesos, pero pronto se tornaron algo más oscuro, algo malvado. Jorge fue el primero en acercarse más. Estaba atraído por esos seres. Lo vi con mis propios ojos. Lo que parecía una simple curiosidad se transformó en algo extraño. Era como si el río lo llamara, como si los duendes lo estuvieran invitando a un juego del que no podría salir. Mi amigo se inclinó sobre el agua y en un abrir y cerrar de ojos perdió el equilibrio. Cayó al agua. Corrimos hacia él desesperados, pero algo lo jalaba hacia el fondo, algo con mucha fuerza. Lo vi patalear, gritar, pero su voz se fue apagando mientras las aguas lo iban ahogando. Lamentablemente no pudimos hacer nada, y en cuestión de segundos nuestro amigo Jorge ya no estaba. A partir de ese día entendí que las historias no solo eran cuentos para asustarnos. Los duendes del río sí existían, al menos para mí, en base a lo que vi. Y su misión era llevarse a los niños que se acercaban demasiado. Después de la muerte de mi amiguito Jorge, nadie volvió a acercarse al río, al menos no voluntariamente. Los adultos intentaron hacer algo. El párroco del pueblo organizó varias bendiciones en el río, pero nada parecía cambiar. Las aguas seguían cobrando víctimas. Los niños que se acercaban demasiado eran encontrados ahogados al tiempo, y los duendes seguían apareciendo entre las rocas riéndose de manera maliciosa. Una vez, una familia del pueblo trajo a su ganado para que bebiera agua del río. Los animales, al acercarse a la orilla, comenzaron a ponerse nerviosos, relinchando y tratando de escapar. Los dueños no entendían lo que pasaba, hasta que, de repente, una de las vacas más jóvenes se lanzó al agua, como si algo invisible la hubiera empujado. Al igual que Jorge, desapareció entre las corrientes y profundidades, y su cuerpo fue encontrado días después arrastrado. El río, que alguna vez fue un lugar de vida y también de trabajo, ahora era un sitio maldito. Nadie quería estar cerca de él.
y los niños eran vigilados de cerca para evitar más tragedias. El miedo a los duendes se volvió parte de la vida diaria del pueblo. Aún hoy, cuando paso cerca del río, me persino y camino lo más rápido posible. Sé que esos duendes siguen ahí, acechando entre las piedras, esperando a su próxima víctima. Nadie sabe por qué lo hacen, pero una cosa es segura: el río de los duendes no es un lugar para jugar, y quienes se acercan demasiado no vuelven a salir.